Bueno, pues Antonio Reyes Sayago, bienvenido a la radio, amigo. Muchas gracias, buenos días. Ha costado trabajito, ¿eh? Ha costado. Pero bueno, quiero agradecer tanto a ti como a Esperanza, bueno, el empeño que habéis puesto, ¿no? Claro. Yo no me considero Bueno. nada importante, nada especial como para estar aquí en estos micrófonos, pero bueno, por la amistad que nos une, pues aquí me tenéis y esperemos y agradeceros, ya digo, vuestra amabilidad, ¿no? Como yo sé que esto no va a terminar aquí, vamos a intentar una línea de colaboración con frecuencia, vendrá aquí a hablarnos de algún tema de la población, ¿verdad? Voy a intentar quitarme un poquito esta media hora y el tiempo de ida y vuelta de una hora de mi quehacer diario e intentar colaborar con vosotros en la medida de lo posible. Bueno, lo primero quiero decir que esto queda grabado y a mí me gusta hablar de la gente cuando están vivas, cuando vayamos para allá y las flores en vida. Y yo tengo que decir que Antonio Reyes Sayago, el tiempo lo conozco, de ese mismo tiempo, pero últimamente conociéndolo más en profundidad, creo que es una persona comprometida, con muchos valores, con un criterio, una aceptación de las opiniones de los demás y muy, en fin, muy comprometido con esta ciudad, de tal manera que, en fin, que hace todo lo posible dentro de sus ámbitos de actuación para que mejore la ciudad. Sinceramente, yo agradezco que esté en la radio y muy grato de que los conozcamos y por lo tanto tiene tu valía y para mí es muy importante. Me gusta decir las cosas, en fin, cuando estamos vivos, cuando estamos para allá, es más fácil decir que era muy bueno, ¿no? Con todo el mundo cuando se pasa otra vida son elogios y demás, y yo creo que efectivamente hay que reconocerle a las personas en vida, ¿no? Para que sepa de que el pueblo, bueno, si es un artista o es un escritor o es una persona reconocida, que sienta el cariño de la gente por la que se ha entregado y por la que ha trabajado, etcétera, etcétera. Y ahora cuando te conozcamos un poco más, vaya a ver y vaya a oír, en fin, cómo se le ha currado este señor, ¿eh? Este señor no ha salido de la nada, de pronto, sino que ha tenido que poner obstáculos en tu vida y que se ha forjado donde está con mucho tiempo de dedicación y esfuerzo, ¿no? Maestro industrial en el Picacho. ¿De eso cómo surge? Bueno, porque hice formación profesional hasta el primer grado en La Salle, con Leopoldo Cabrera, Antonio Jiménez, de profesores y demás. Y vamos, me refiero a la parte de la formación profesional, ¿no? Y luego, bueno, pues se implantó en el Picacho para hacer, ya pasó de lo que era oficialía, pasó a FP1, FP2, que convalida con la maestría industrial. Y estuve con Celestino y con Carmelo, etcétera, son los profesores que Rafael Núñez, etcétera, etcétera, fueron los profesores que tuve ahí en el Picacho. Y bueno, una etapa muy bonita porque fue el inicio en que se incorporaron alumnos exteriores a los que había internos en el Picacho. Fue esa etapa de transición en la que primero era solamente para internos y para los huérfanos de la mar, ¿no? Y ese año precisamente pues se abrió y fue la oportunidad de pasar de La Salle al Picacho, ¿no? ¿Estamos hablando del año? Estamos hablando del año 75. Tú obviamente quieres seguir tu formación, pero no puedes, porque hay que ayudar a la familia. Claro, bueno, ya empiezo a trabajar desde los 13 años, de botonero de Guadalquivir, las vacaciones mías eran para trabajar, tanto ya ese primer verano en el Hotel Guadalquivir, ya luego los veranos los echaba en Casa Martínez, en la Plaza del Cabildo, los fines de semana también, y entonces, bueno, iba alternando los estudios de maestría y tal, lo iba alternando con esto, ¿no? Con el trabajo. Y luego, bueno, pues me matriculé en ingeniería en la Universidad de Sevilla, pero bueno, pues, lo que te digo, venimos de una familia humilde de la gente de la mar y bueno, y tuve que ayudar a la familia y dejar por tanto... ¿Conoce la hostelería? Conozco muy bien la hostelería porque no solamente me casé, estaba fijo en Casa Martínez en la etapa esa, pero también aproveché con anterioridad, o con posterioridad, perdón, para hacerle las vacaciones a mi compadre Jorge Rodríguez y a Miguel del Canal,
el bar El Canal, que entonces eran las dos personas que estaban en la taberna inglesa, y yo lo hacía las vacaciones en octubre y noviembre, en la taberna de Malandar, también en el bar Malandar. Total, que sí, la hostelería me ha gustado, me ha atrapado y me ha enseñado mucho, porque las personas que trabajan en hostelería aprenden mucha psicología y aprenden mucho de la gente, ¿no?, que se acercan al bar o a la barra, ¿no? Aprobando unas oposiciones, adquiere la plaza en la agencia tributaria, en la Hacienda. Sí, estuve trabajando también de administrativo, de albañil, todo esto con mi primo en Talleres Sayago, y ahí surgió, bueno, casualmente haciendo las vacaciones en la taberna inglesa con unos clientes conocidos, ¿no? Hablaban de que había unas oposiciones para la agencia tributaria, era un viernes por la noche, ¿no? Y bueno, con la amistad que también los conocía y demás, le pregunté qué es lo que era eso y tal, y me dijo, pues mira, pues se había hecho la solicitud en correo y mañana es el último día. Y yo, muy de eso, sin prepararme nada, cogí y eché la solicitud en correo. Y bueno, cuando llegó el momento, tengo que decir que era mucho de psicotécnico, mucho de cultura general, mucha matemática, ¿sabes? O sea, de lógica y de psicotécnico, y eso siempre se me ha dado a mí magníficamente en el colegio, ¿no? Cuando llegaba el hermano visitador a La Salle, yo me llevaba el 95% de los caramelos y regalí, que daba con las cuentas que había que hacerle memorizada y demás, el cálculo mental, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí nos presentamos 3.000 y pico de personas para 100 plazas prácticamente, y bueno, yo saqué el 63 o 60 y tanto, ¿no?, de los 3.000 y algo, ¿no? La verdad es que cuando llegó la hora de elegir, tenía dos opciones, y una era irme a San Roque, que la estaba entonces, era cuando la ampliación de las administraciones en la agencia tributaria, ¿no?, que por eso hacía falta personal, ¿no? Y elegí, era o irme a San Roque cuando la abrieran, que estaban todavía construyéndola, o incorporarme a la delegación de Cádiz de manera provisional. Yo elegí de manera provisional a Cádiz porque nunca tuve intención de haberme ido a San Roque, claro. Entonces se ganaba en la agencia tributaria 50.000 pesetas y costaba alquilar un piso en San Roque 35.000 o 40.000. Entonces, bueno, yo creo que si me hubiese ido a San Roque ni siquiera hubiese podido sobrevivir, ¿no? Pero bueno, por eso elegí la delegación, y luego pues tuve oportunidad, había unos movimientos de gente que se iba, ¿qué tal? Y en septiembre me incorporé en mayo de 1986, y en septiembre de ese mismo año ya cogí plaza aquí en San Lucas. Ya está la excedencia. Pedí una excedencia en mayo de 2006 porque cuando me incorporé, después de estar en un periodo de liberado sindical, se me caía el techo en lo alto, ¿no?, de tener una responsabilidad muy importante a nivel del director del Departamento de Recursos Humanos, con el delegado especial de Andalucía, etcétera, etcétera, de la agencia tributaria. Me vi de pronto allí revisando declaraciones de IVA, intentando sacar a un trabajador, a un autónomo, 400 o 500 euros, y yo creo que ese no es para nada el espíritu de la agencia tributaria, ¿no? Entonces, un poco entre vergüenza, indignación y eso, y sobre todo indignación, ¿no? Y ver que la actitud de la agencia tributaria era un poco injusta con las personas que cada día se levantan, opté por coger otro camino, ¿no? Bueno, ahora viene el ofrecimiento de participar en la política municipal. Fuiste delegado durante 2 legislaturas, ¿no? 2 legislaturas. Con responsabilidad de turismo y fomento. La primera, fomento de empresas, innovación tecnológica y calidad administrativa y formación. Y en la segunda, bueno, pues decidí que la única manera que podía ayudar en ese momento a Sanlúcar era haciéndome cargo de la delegación de turismo, ¿no? Yo lo tenía muy claro, que Sanlúcar, por la falta de infraestructura que tenía para el desarrollo industrial, para el desarrollo de otro tipo, la única opción que tenía en ese momento era aprovechar la línea del turismo. Entonces, digamos que condicioné
de alguna manera seguir en la política si llevaba la delegación de turismo. Si no era eso, probablemente hubiese renunciado en ese momento. ¿Satisfecho por tu gestión? Mira, yo el día que presenté la renuncia a mi acta de concejal después de 7 años, me fui con la cabeza muy alta, con la gota que había rebosado el enésimo vaso, o sea, no la gota que colmó el vaso, sino había perdido a amigos, había dejado de pie a mi familia, ¿no? Porque le dedicaba muchas horas todos los días a servir a los demás, ¿no? Y me fui con la tranquilidad de haber hecho todo lo que pude, todo lo que estuvo en mi mano, a pesar de todos los obstáculos que me pusieron. O sea, no solamente no me ayudaron, sino que me pusieron muchos obstáculos en el camino, porque en la política los celos y la envidia, uno de los elementos, hay muchas cosas, ¿no? La traición, pero desde luego la envidia y los celos son muy malos, ¿no? Y eso de que se te reconozca fuera de Sanlúcar como una persona que lleva el nombre de Sanlúcar a todas partes, que trata de hacer alianza en el territorio, etcétera, etcétera, bueno, pues eso causa celos, ¿no? Y bueno, y desde luego me fui con la tranquilidad de haber hecho todo lo posible, de haber ayudado a todas las personas que me lo pidieron, al sector empresarial, procuré activar la cultura. Mucha gente me decía que si yo era el delegado de cultura, y no era el delegado de cultura, era el delegado de turismo, pero estaba ahí en todos los sitios. Yo iba a casi todos los actos que se organizaban en Sanlúcar, y iba a casi todos los actos que me invitaran en la provincia de Cádiz, ¿no? Representando a la ciudad. Incluso, puedo contar una anécdota, la primera vez que fui a la Confederación de Empresarios en Cádiz, llevaba una semana ostentando la responsabilidad de la delegación de fomento de empresas, y Irene García, que era la alcaldesa, me manda una invitación que había recibido, y bueno, era una presentación de un proyecto en la Confederación de Empresarios, y yo fui allí. Estaba entonces de presidente Miguel González Saucedo, estaba Javier Sánchez Rojas, entonces, que hoy es el presidente, estaba el secretario general, etcétera, etcétera. Había un corrillo allí de 4 o 5 personas, dando la bienvenida o recibiendo a las personas que llegaban, ¿no? Y yo, cuando llegué, me presenté, Antonio Reyes, soy delegado de fomento del ayuntamiento, y bueno, y todos echaron un paso para atrás, ¿no? Y yo dije, ¿qué pasa? ¿Que no tenía que haber venido? Porque claro, esa reacción, dice, no, hombre, perdona, todo lo contrario. Es que nos ha extrañado de que alguien de Sanlúcar viniera a algo que hayamos invitado, ¿no? Porque dice, bueno, porque nos puede fallar la memoria, pero puede ser 8, 10 o 12 años que no viene nadie de Sanlúcar a nada que lo hayamos invitado. Y era la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz. A partir de ese momento, Sanlúcar estaba en todos los actos de la Confederación de Empresarios, de los jóvenes empresarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, conseguí que se entregaran aquí los premios de la AGE, de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la provincia de Cádiz, de traer a las mujeres, la AMEC, la Asociación de Mujeres Empresarias Profesionales, se entregaron los premios aquí en bodega de la cooperativa de la Caridad, la que está aquí en la calle Puerto. La Caixa. Ahí se entregaron los premios, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo te digo, intentando volver a Sanlúcar de cara a la provincia, porque cuando yo me di cuenta, Sanlúcar estaba como los cochinillos de estos de humedad que se enrocan en sí misma, y no miraba a ninguna parte, ni miraba al mar ni a Doñana, que era una oportunidad, pero tampoco miraba al resto de las ciudades vecinas, ¿no? Entonces, así no se puede. En este contexto, participando en las distintas, organismos, y fomentando a través de turismo y en fin, haciendo tu hincapié, potencia sustancialmente la manzanilla y el vino y la hostelería. Sí, bueno, había incluso compañeros, mira, yo quería haber dedicado la segunda etapa mía, iba muy enfocado al tema de aprovechar el patrimonio, ¿no? Tenía muy buen contacto y tengo bastante amistad con Lilian Dalma, y yo, para mí, era otro de los palos que debía de sustentar
esta mesa, ¿no? Si Sanlúcar la consideramos una mesa, tiene que tener varias patas, y el segundo era ese, ¿no? Desgraciadamente no me dio tiempo, ¿no? Entonces, porque eran unas cuestiones que costaba dinero, ¿no? Entonces, el tema de la gastronomía, de alguna manera, era una cuestión que podía trabajarla casi sin dinero, que era el dinero que yo disponía en el ayuntamiento era casi ninguno, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo me la maravillaría yo, ¿no? Que diría Lola Flores, pues me la maravillaría con los contactos que tenía del sector empresarial, que me ayudaron mucho, con el sector del turismo, aunque estuviera en la delegación de fomento, pero puse en marcha muchas cosas que tenía que ver con el turismo, con María José Valencia, que compartíamos proyectos y demás, ¿no? Y ahí puse en marcha la ruta del mosto, la ruta de la manzanilla y el tapeo, montar todo el mes de junio dedicado a la manzanilla, trayendo, a gente muy importante del mundo del vino, ¿no? a Sanlúcar, ¿no? Y montando unas mesas de personas con el primer nivel, ¿no? Ahí estuve impulsando no solamente a la manzanilla, porque yo soy un claro defensor y un enamorado y un apasionado de Sanlúcar, pero no dejo reconocer de que hay que navegar con el entorno, ¿no? Con la gente que ocupa el territorio, ¿no? Hay que ir de la mano de Jerez, del puerto de Santa María, de la propia Cádiz, de Puerto Real, de Rota, de Chipiona. Ya no podemos mirarnos continuamente el ombligo pensando que somos los mejores o los únicos, ¿no? Sino que tenemos que ir en colaboración con otros ayuntamientos y con otras entidades, ¿no? Y eso pusimos en marcha y recuperamos después de 30 años la ruta del mosto, Sanlúcar para comérsela, y muy enfocado al tema de la gastronomía y del vino, que yo ponía en algunos de los eslogans o de mi firma, de mi pie de firma como delegado, ponía dos cosas que me parece a mí que al final han desembocado, una de ellos con éxito y otra con menos éxito. Yo ponía Sanlúcar, parque temático natural y permanente del vino y la gastronomía, ¿no? Creo que Sanlúcar, lo que otras personas cuando montan una feria tienen que poner un escenario y para aparentar lo que no son, ¿no? Nosotros no teníamos que montar ningún escenario, nosotros éramos y somos un parque del vino y la gastronomía, ¿no? Por lo tanto, ese era uno de mis eslogans que ha desembocado de alguna manera en la capitalidad gastronómica, pero bueno, eso lo veía yo en el año 2008 y 2009, ¿no? Afortunadamente tenemos ahí a José Carlos García Rodríguez, que fue el verdadero impulsor de la capitalidad gastronómica. Nunca se le reconoció por parte del Ayuntamiento de esa labor, sino que fue a través del Círculo de Artesanos quienes servimos de eslabón ahí con el Ayuntamiento y con el sector empresarial. Y la otra fue la de Sanlúcar, principio y fin del mundo, ¿no? Esa era otra de mis firmas. También desde esos tiempos, ¿no? Porque pensaba que la conmemoración del 5º centenario de la primera vuelta al mundo no podía quedar que ha quedado casi lo mismo, ¿no? Pero no debía quedar como quedó el 400 aniversario, que lo que se hizo fue un tramo de calle Juan Sebastián Elcano que va desde la Cuesta de la Caridad hasta el Cantillo. Ese trozo se llama calle Juan Sebastián Elcano, eso fue lo único que se hizo. Y además el ayuntamiento, tenemos cartas que nos le enseñó Miguel de la Cuadra Salcedo, ¿no? Pobre, pero que teníamos bastante amistad, ¿no? Y nos llegó cartas de invitación de Guetaria, del alcalde de Guetaria, al alcalde, al representante de aquí de Sanlúcar, invitándolo al 400 aniversario y ni siquiera se contestó a esa carta, ¿no? Y desgraciadamente, pues el 5º centenario de la primera vuelta al mundo ha quedado en lo que ha quedado, ¿no? En agua de borraja, cuando era un acontecimiento no solamente para poner a Sanlúcar en el mapa, sino a Andalucía, a la provincia y a España. O sea, eso hubiese sido una marca a España si no nos avergonzáramos de los españoles, de lo que hemos sido a lo largo de la historia, ¿no? Hay muchas cosas más, muchas cosas más de Antonio. Lo que pasa es que tengo que ir un poco de prisa porque quiero hablar con él algunos temas que me interesa su opinión en principio. Porque aquí, no hay que hablarlo todo, no, exactamente, no, pero quiero ver que tu perfil, hombre, vale. Que vea lo comprometido que está
Brevemente, ¿te gustaría participar otra vez en la vida municipal? Hombre, yo tengo en contra, mira, el deseo está ahí, ¿no? Porque cuando las cosas se hacen con verdadera vocación de servir a los demás y además no espera nada a cambio, porque la política es muy desagradecida, ¿no? Pero es desagradecida cuando tú vas buscando algo. Claro. Y no lo consigues, o cuando esperas algo, o una palmada en la espalda, un gracias, o un no sé qué, ¿no? Pues entonces, si te metes en política buscando eso, pues finalmente terminarás diciendo, ¿dónde me he metido yo, no? Pero como afortunadamente yo no necesitaba nada de la política, sacrifiqué mucho sin importarme cosas importantes para ayudar a los demás, pues entonces yo sigo teniendo esa cosa, ese gusanillo dentro, en el sentido de que creo que los 7 años que estuve en política fui capaz de ayudar a gente y fui capaz de ayudar a mi ciudad, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Entonces, eso lo tiene uno dentro. ¿Qué pasa? Bueno, mi mujer y mi familia, que las abandoné prácticamente, ¿no? Bueno, es verdad que yo llevaba a mi mujer, mi mujer, Mari Carmen, que se sacrificó muchísimo esos años de política, venía conmigo afortunadamente a casi todos los sitios. ¿Qué es lo que pasa? Que ella se sentía un poco desplazada cuando llegaba a los sitios, ¿no? Porque claro, yo soy de un carácter extrovertido, enseguida creaba conversación, invitaba a la gente a que viniera a San Lucas, etcétera, etcétera, ¿no? Y ella, pues de otro carácter, un poco más introvertido, más tímida, y lo pasaba mal, ¿no? Muchas veces lo pasaba mal, se sentía como que desplazada, etcétera, etcétera, cosa que yo nunca pretendí, ¿no? Pero que probablemente fuera así, ¿no? Entonces sí, yo creo que en contra de la opinión generalizada y que tiene todo el mundo ahora mismo de la política, porque hay algunos sinvergüenzas, más de los que debería de haber metido en política, y gente que está en la política para aprovecharse de mutuos propios, ¿no? Pero yo sigo creyendo en la parte noble de la política y en los centenares y miles de alcaldes y de concejales que están en política por vocación y por intentar ayudar a los demás. Entonces, yo me considero de eso, ¿no? Y entonces sé que seguramente tendría crítica de algunos ciudadanos porque no le caía bien, porque no le gustaba mi peinado, o porque tenía más kilos de los que ellos le gustaría que tuviera, yo qué sé, ¿no? Pero desde luego porque yo tuviera alguna intención de perjudicar a alguien o de hacer algo malo, con esa tranquilidad me fui de la política y podría volver. Más o menos un año en la Junta Directiva de Sanluqueño. Sí, ahí coincidimos que, bueno, fue Manolo, después de 16 o 18 años, ya parecía que había llegado su ciclo, ¿no? Su fin de ciclo, e incluso de alguna manera empezamos, algunas personas, mi hijo y yo, empezamos a colaborar con ella en su última etapa, ¿no? Echarnos una mano en la sala de prensa, en fin, se hicieron algunas cosas en la última etapa de Manolo que asumí la responsabilidad. Y luego ya en la Junta Directiva, Jorge Reyes, el gatonauta, que es mi hijo, se presentó a las elecciones junto con Miguel González Saborido para tomar el relevo de Manolo, ¿no? Y habíamos una serie de personas, me parece a mí que competentes, interesantes. Pero bueno, ahí después de un año haciendo muchas cosas en el campo, de mejora en el campo, ¿no? Pues sacrificando también muchas horas. Yo iba todas las tardes, de las 4 hasta las 9 o las 10 de la noche, estaba yo todas las tardes en el sanluqueño, pendiente de que lo que faltaba, de que del arbañiz estaba, que no le faltara nada, en fin. Fueron muchas tardes, muchas. Yo terminaba de comer y mi objetivo en esa etapa era ir por las tardes del sanluqueño, se ampliaron el pasillo de acceso de la grada número 1, se hicieron los nuevos aseos de señora y minusválidos junto a la cantina, se mejoraron la cantina, sí. Se hizo la sala de prensa, se pusieron drenaje en la parte
parte que da allí al campo, yo nunca me las confundo, no sé si aquello es general o es... ¿Dónde está la visera? No, Preferencia. al contrario, La otra general. General, ¿no? Aquello había allí como una cuneta, ¿no? Sí, o sea, ahí, un chaflán por un lado, eso se puso todo, se arregló el terreno de juego, ahora está inmejorable, ¿no? Gracias a la labor de José, que es la persona que lo mantiene, pero José empezó a trabajar con nosotros, ¿no? Y el murete, allí había detrás de la portería del Gorsú, había 2 metros ahí, y la barandilla hecha para adelante que no servía para nada, eso se amplió, se puso de césped, se puso el murete ese que hay, bueno, yo qué sé. Yo creo que compré en el IKEA, creo que compré como 30 o 40 escobillas, que no había ni escobillas en los aseos, no había portarrollos, no había papelera, o sea, cosas tan elementales, tan básicas, ¿no? Que no existían, ¿no? Y bueno, se hicieron una serie de cuestiones que creo que ahora, el año ese también fue provechoso. Ahora ejerce como asesor de empresas en nuestra ciudad. Eres vicepresidente del Círculo Artesano de Sanlúcar de Barrameda. Coordina el Consejo de Asesores de Iniciativa Ciudadana y Cultural de la Fundación de Hermandad de la Santa Caridad y Pobre Desamparado de Sanlúcar de Barrameda. Eres coportavoz de la plataforma en defensa del legado de la Fundación Casa Medina Sidonia. Y además me consta que en tus relaciones te relacionas con todo tipo de personas, organizaciones, representantes, aspectos sociales de Sanlúcar, económicos, en fin. Más o menos hemos querido marcar tu perfil para que la gente te conozca. Nos hemos saltado por tiempo muchos temas. Visto esto, Antonio, y visto que eres una persona comprometida en el análisis de Sanlúcar de Barrameda, según tu criterio, ¿qué necesitamos para crecer más? Porque el diagnóstico lo tenemos, ¿no? ¿O todavía hay que hacer un diagnóstico de lo que estamos? No, bueno, diagnósticos se han hecho 3.000 en Sanlúcar, pero lo que pasa es que quiero, primero, antes de seguir, quiero decir que cualquier opinión que yo dé lo hago a título personal, ¿vale? O sea, no lo hago ni como vicepresidente del círculo, ni como del consejo de eso, ni nada, sino las versiones o las opiniones que yo vierta, porque, bueno, la información es información. Hombre, tú y ya está, pero como Antonio no, hombre, sí, pero como has dicho dónde estoy ligado y demás, pues quiero dejar claro que lo haga a título personal, ¿no? Y no como representante ni como copartícipe de ninguna de estas instituciones, ¿no? Mira, cuando entré en política había un plan estratégico, voy a tirar de la memoria que no la tengo muy buena, creo que había un plan estratégico del año 90 y algo. No sé si coincidiendo quizá con el PEGO, con el del 97, que se hizo un plan estratégico. O sea, lo cierto es que ese plan está entre el 95 y el 96. Bueno, pues fíjate, porque tú lo conoces, porque estabas tú ahí y sabes de qué estoy hablando, ¿no? Bueno, pues cuando yo entré y me topé con ese plan estratégico, digo, coño, este plan estratégico sirve para hoy, porque no se había hecho nada de lo que venía en el plan estratégico de la ciudad del año ese, 95-96, ¿no? Y había pasado 12 o 15 años, ¿no? ¿Sabes? Ya, porque yo entré en 2007 en política, ¿no? Entonces había pasado 12 o 15 años y no había servido para nada porque no se había hecho nada, ¿no? Ahí se abordaban aspectos, como tú bien dices, cada vez que tú haces una editorial de aquí de Radio Esquina, habla de que el problema de Sanlúcar es un problema estructural, no es un problema coyuntural, porque ahora está mal herido alguien o ha tenido, ¿sabes qué te digo? Sino porque si fuera una cosa, pues le ponemos ese parche, arreglamos eso, ¿no? Esa cuestión coyuntural y arreglamos la ciudad. El problema de la ciudad es un problema coyuntural, es un problema del que es muy difícil salir, va a ser muy difícil salir, salvo que acabemos con la mediocridad que existe en Sanlúcar, pero no voy a hablar solamente de la clase política, sino en general. O sea, somos un pueblo que nos conformamos con poco, nos conformamos con poca cosa, ¿no? Entonces, no aspiramos a más, ¿no? Entonces, claro, mientras que no tengamos una visión de futuro y sepamos dónde queremos llevar esta ciudad, o sea, tú, si estás gestionando esta ciudad, podrás hacer en el primer año, en el segundo, en los cuatro de la legislatura, podrás hacer
X, ¿no? Pero ese X tiene que formar parte de un todo, de una meta, de o sea, tú tienes que mirar un poco a la lejanía y decir, ¿dónde quiero tener esta ciudad dentro de 12 años, dentro de 15 años o dentro de 20 años, ¿no? Que probablemente yo no voy hasta aquí ni lo voy a conseguir, ¿no? Pero yo, en mi esfuerzo, en mi empeño, en mi capacidad de gestión, voy a llevar la ciudad de este punto, del punto de partida, al menos al más 5, ¿no? Al más 5, si la meta es 100, pues lo voy a llevar al más 5, ¿no? Y el que venga detrás mía, o si soy yo quien estoy dentro de 4 años, pues voy a intentar llegar al 10 o al 15 o no sé cuánto, ¿no? Y así poco a poco intentaremos llegar a 100, ¿no? El problema es que aquí no hay ningún proyecto de ciudad. Hay muchos planes estratégicos que parece que no los guardamos en el bolsillo. Y tú te guardas un plan estratégico en el bolsillo y no lo repasas con tu equipo de gobierno, yo qué sé, una vez al mes, ¿no? Y que diga, oiga, nos habíamos propuesto el mes pasado avanzar en este aspecto, o sea, de los 33 puntos que hay en el plan estratégico, ¿no? Vamos a centrarnos en 5, en los importantes, ¿no? Claro. Y vamos a ir a procurar cumplir algo de estos 5 para ir avanzando, ¿no? Pero claro, si tú ese plan estratégico lo tienes en el cajón y ya no lo vuelves a mirar más, o ni siquiera lo has leído porque no te importa, no lo conoces o no te importa, ¿vale? Pues entonces, claro, vamos, como dice el refrán, o como dice tal, a salto de mata, a lo urgente, pero nunca miramos lo importante, ¿no? Esta ciudad requiere que alguien planifique qué es lo importante para esta ciudad, ¿no? El otro día me decía un buen amigo que la alcaldesa en este caso, o si fuera un alcalde, la persona que tuviera la máxima responsabilidad de la ciudad, debería de tener en su agenda una reunión cada 15 días con un consejero de la Junta de Andalucía. Y cuando termina la ronda, si hay 12 consejerías, ¿no? Pues tiene que tener la agenda para que con la que se reunió primero empezar otra vez a dar otra vuelta, ¿no? Porque siempre habrá cuestiones importantes para la ciudad en la que no se puede abordar ya sea por incapacidad, por insolvencia, porque no hay dinero, porque no se ha gestionado, en fin, por los motivos 3.000 que podemos relacionar, ¿no? Que necesita de otras administraciones supramunicipales, tanto de la Diputación Provincial de Cádiz como de la Junta de Andalucía o de los ministerios, etcétera, etcétera. Mientras que eso no lo haga un político que esté al frente de esto, ¿no? Pues entonces iremos a lo urgente. A lo urgente, que es intentar arreglar el camión de la basura. Porque resulta de que tenemos 3 camiones, hay 2 averiados y ¿dónde están los 3.000 euros que cuesta el taller para arreglar el de esto, ¿no? Y entonces así esta ciudad, pues desgraciadamente tiene un futuro incierto, salvo que ocurra ese milagro, ¿no? Eres un hombre muy, muy participativo y en todos los foros de participación hace tus planteamientos, etcétera, etcétera. Recientemente aquí se ha puesto de moda a través de los medios de comunicación, sin conocer al diagnóstico que se hizo el plan estratégico de aquella época, que creo que lo conoce poca gente, ¿no? Yo lo leí. Pasarán muchos años, pero bueno, se puede, oye, de los libros todos se coge algo positivo. Claro. Y se habla mucho de la Agenda 2030. Y tú, en tu capacidad de planteamiento, de información, de difusión, planteas que nosotros ya prácticamente tenemos una Agenda 2000 que podemos acogernos y pedir ayuda basado en ese plan estratégico, ¿no? Claro, es que, mira, la Agenda 2030 es lo que yo planteaba antes, ¿no? Como un sueño, unos deseos, ¿no? Como pedir a los Reyes Magos una serie de cuestiones que te gustaría, ¿no? Entonces, bueno, estuvo bien, ¿no? Estaba Carmen Álvarez, la alcaldesa, acompañado a algunos de los concejales de Izquierda Unida, un concejal del PSOE, y había en esa reunión, que por cierto en esa reunión sí iba representando al Círculo de Artesanos, ¿vale? Pero bueno, como lo que voy a dar es información, nada más. En todos los foros que he estado contigo, tú planteas la fundación. Sí, porque yo soy más de hacer que de decir. Hay mucha gente
mucha gente que dice mucho, ¿no? Yo cuando llegaba alguien, estaba delegado de turismo y venía a plantearme una cuestión que ya yo tenía 243 ideas, ¿no? Pero todas costaban dinero. Entonces, cuando llegaba alguien con una idea, yo le decía, no, yo decía, mira, esta es la 184, la tengo aquí, pero es que esto resulta que cuesta 3.000 euros hacerlo, ¿no? Si tú buscas los 3.000 euros o buscamos a alguien para hacer los 3.000 euros, sacamos, además cuenta conmigo, ¿no? Pero el problema es que cuesta 3.000 euros y resulta que yo voy al ayuntamiento, a la delegación de Hacienda del ayuntamiento y me dice que no hay liquidez ninguna. Entonces yo no voy a encargar un trabajo que cuesta 3.000 euros para que luego la empresa a la que le he encargado el trabajo esté toda la semana en la delegación de turismo diciéndome que qué poca vergüenza tiene, que me encargaste esto, que me ha engañado, que no sé cuánto, ¿no? Entonces yo cuando buscaba el dinero a través de algún patrocinio, entonces ponía en marcha las cuestiones, ¿no? O sea, me buscaba a alguien, un amigo, un empresario, un tal, iba. O sea, yo me voy por la calzada y no llevo reloj, si voy dirección a la Plaza Cabildo, y no me gusta molestar a nadie. Bueno, o sea, no le pido ni la hora. ¿Por qué? Porque dentro de un minuto voy a llegar a la Plaza del Cabildo y allí un reloj, ¿no? Entonces, para mí, ¿sabes? Pedirle la hora a alguien puede ser una molestia, ¿me entiendes? Que me la pidan a mí no, pero yo pedirla puede ser una molestia. Pero sin embargo no me importa haber pedido dinero para hacer cosas y proyectos para Sanlúcar, ¿sabes? En ese proyecto global que tú y tenemos un instrumento, tú y constantemente solicitas, oye, que tenemos un instrumento aprobado, que tiene asignación, que tiene dinero, que es como si fuese el 2000... la agenda 2030 que me llama, que en este plan de ordenación. Sí, mira, lo que te decía, ahí había representantes, estaba el patrón mayor de la cofradías de pescadores, de las cooperativas, del sector turístico, etcétera, etcétera, ¿no? Y había 3 personas que eran las que, digamos, que gestionaba el asunto ¿no? De la Agenda 2030 para encontrar la participación de las personas que aportaran ideas y tal, ¿no? Y bueno, cada uno de su sector pues solicitaba lo que le deseaba, ¿no? Del sector de la pesca, la ampliación del puerto pesquero, el acceso al puerto pesquero, una zona de logística para el tratamiento del pescado, ¿no? Los de las cooperativas, pues lógicamente la mejora de los accesos a la colonia Montalgaida, también un centro logístico para el tratamiento y la salida de esas mercancías al exterior, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí cada uno. Y claro, cuando yo escuchaba eso, yo llevaba el plan de ordenación del territorio a la costa noroeste, que se había aprobado en mayo, bueno, una aprobación previa que yo le mandé, por cierto, a no sé cuántos contactos, le mandé cuando se aprobó por la Junta en abril, porque se publicó en mayo, pero en abril sale la noticia diciendo que la Junta se había aprobado, ¿no? Y a estos son los contactos. Este es un correo del mismo día, 19 de abril del 2011, en el que le digo, aprobado el plan de ordenación del territorio de la costa noroeste, ¿no? Y se lo mando, bueno, a la Confederación de Empresarios, yo qué sé, pues aquí puedes mirar, que puede haber 200 y pico o 300 contactos los que le mando esa información, me parece fundamental para el futuro de Sanlúcar y de la comarca, ¿no? Entonces, casualmente, todos estos deseos del sector empresarial y seguramente de los representantes del Ayuntamiento de Sanlúcar está contenido en el plan de ordenación del territorio de la costa noroeste, con una consignación presupuestaria de 306,95 millones o 79 millones de euros, ¿no? En el que los ayuntamientos no tienen que poner nada. Lo pone la Junta de Andalucía. Lo único que había, se crea una mesa de seguimiento importante, una mesa de seguimiento con las con representantes de las consejerías, de varias consejerías, de las delegaciones territoriales, los 4 alcaldes, porque claro, este proyecto además no es para Sanlúcar solo, sino es para toda la comarca noroeste, ¿no? Por eso se llama Plan de Ordenación del Territorio, habla de acceso, habla de mejoras de infraestructura, tanto de atraque en el Guadalquivir, de vivienda, o sea, yo qué sé, todos los deseos estaban en este plan de ordenación del territorio de la costa noroeste y del que nadie ha preguntado nunca nada, ¿vale?
ni nuestros alcaldes, los alcaldes que ha pasado, ni los alcaldes de Chipiona, ni de Rota, ni de Tribuna. O sea que no es solamente... Ahora Antonio Alcedo, que estuvo aquí hace, no sé, 2 o 3 semanas, ¿no? Se lo comenté para que, bueno, a ver si hablaba con... Porque, bueno, de esa copia se la di a Carmen Álvarez en esa reunión, ¿no? Porque si no lo conocía también. Pensaba que podía estar derogado, pero me he informado por personas bien informadas y el plan está en vigor, ¿eh? Y tenía un plazo de ejecución hasta 2026, que estas cosas seguramente, aunque estemos en el 2024, se puede Tiene 15 años de vigor. ¿eh? 15 años de vigor, creo que tiene. Eso o sea, hasta 2026. Hasta 2026, pero que estas cosas normalmente, cuando ha habido por medio a lo mejor algún tipo de inconveniente, yo no sé, ¿no? Que es fácil de decir, porque si se está pidiendo con el plan Generation, ¿no? Se está pidiendo a Europa tal, pues me imagino que la Junta de Andalucía se le podrá pedir una prórroga para que amplíe estos 4 o 5 años y que dé tiempo de hacer cosas de estas, ¿no? Pero bueno, ahí viene lo fundamental, es que aborda con 306 millones de euros en varios plazos, ¿no? Las necesidades que tiene la ciudad, como es la ampliación del puerto pesquero, como es la mejora de las infraestructuras de acceso, el acceso al puerto de Bonanza, la ampliación del puerto también, la mejora de acondicionamiento de la carretera al plástico, la vía ciclista de interés, la ampliación del puerto de Bonanza, lo he dicho antes, embarcaderos flotantes. Estoy hablando nada más que de Sanlúcar, nueva estación depuradora de Sanlúcar de Barrameda, que ahora, bueno, esto está aprobado desde el 2011, ahora estamos hablando que si se hace un plan de no sé qué, que si tiene que haber un informe del Ministerio de Medio Ambiente o de como se llame ahora el Ministerio, ¿no? Y resulta que desde el 2011 la Junta de Andalucía estaba dispuesta a hacer una estación depuradora en Sanlúcar, ¿no? Parque de la Dinamita, unidades de equipamiento en la playa, de acondicionamiento de la playa y aparcamiento, paseo marítimo, sendero y pasarela, regeneración de las playas, estudio de regeneración de las marismas, rehabilitación de los corrales de pesca. Y lo que para mí creo que es más importante, ¿no? Las 2 últimas cuestiones, el centro de servicio de transporte y un área de oportunidad de logística para las actividades productivas, ¿no? O sea, lo que estaban pidiendo el sector de la pesca, o sea, los sectores primarios, resulta de que hay 3 millones de metros cuadrados entre las carreteras del puerto y de Jerez, desde donde está Hierro y Metales Blasco hasta Bodegas Ferry. Hay 3 millones de metros cuadrados reservados para poco a poco ir haciendo ese área logística para la comarca del Costa Noroeste. Está cerca de Chipiona y de Sanlúcar fundamentalmente, pero que lo puede aprovechar Rota y tal, ¿no? Con una salida por la carretera de Jerez importante, ¿no? Tenemos que terminar, Antonio. La primera vez está bien, ¿no? No sé, tú marcas los tiempos. 45 minutos. Ya llevamos 45 minutos, amigo. Yo ni me he dado cuenta. Bueno, Antonio, lo dicho, es un placer que estés aquí con Radio Jimena. Cuídate mucho, amigo. Nada, un placer para mí y muchas gracias por eso. Vale, próxima que va a venir muy pronto, para que participe y hablemos de estos temas y ya de otros proyectos para esta ciudad. Muy bien. Muy agradecido. Gracias a vosotros siempre. Esperanza, nosotros hacemos una pausa y volvemos enseguida. Venga, ahora.